Hola, buenos días o buenas tardes, depende del lugar del mundo donde se encuentren. Soy Juan Carlos Pasano, director del Foro Latinoamericano de Marketing Agropecuario, y quiero contarles en este breve video lo que considero que son las 5 claves fundamentales para aumentar significativamente las ventas en el sector agropecuario. Ahora ustedes podrían preguntarse con qué derecho yo digo que tengo las claves para aumentar las ventas en el sector proveedor agropecuario. Bueno, con resultados. Tengo 21 años de experiencia y más de 350 empresas capacitadas o conducidas estratégicamente en 11 países, y hay casos muy paradigmáticos, por ejemplo el de la tijereta, que aumentó su facturación en 3 o 4 años más de 10 o 15 veces. Sancor Seguros, por mencionar otra marca conocida, que pasó de estar quinta o sexta en el mercado de las aseguradoras en la Argentina a estar primera después de un proceso de este tipo de capacitación. Raison Paz en Uruguay, Agrolita en México, Agroterra en Bolivia con crecimientos mayores al 100% en su facturación anual, Agronomías del interior de Argentina como Integral Insumos. Bueno, cantidad de ejemplos que puedo darles y que ustedes pueden confirmar para ver que realmente esto es así, y conozco las claves para aumentar significativamente las ventas en el sector. Bueno, vamos a la primera de estas 5 claves que les mencioné. Y la primera clave tiene que ver con aceptar nuestras debilidades. La gran mayoría de este mercado tiene equipos comerciales conformados por ingenieros agrónomos, veterinarios, o tecnistas o idóneos. Es decir, gente con ninguna preparación para lo comercial. Lo comercial es una ciencia bastante exacta, probablemente más exacta que la biología. Hay muchísimas universidades en el mundo que estudian e investigan todo lo que tiene que ver con el comportamiento del consumidor y los distintos tipos de consumidores. No es lo mismo una ama de casa que un productor agropecuario. Y hay infinidad de cursos, carreras y posgrados referidos con todo lo que tiene que ver con las estrategias comerciales y específicamente con la venta profesional. En Latinoamérica se da esta cuestión de enormes cantidades de vendedores en la calle o asesores técnicos comerciales sin ningún conocimiento en la materia. Básicamente, querer hacer ventas siendo ingeniero agrónomo es como querer construir casas siendo ingeniero agrónomo o querer administrar un campo siendo arquitecto. No se tienen los conocimientos básicos. Esto se tomó como una regla del mercado, pero bueno, eso genera la primer gran ineficiencia que tiene este mercado. Gente sin preparación. Es tan simple como eso. La segunda cuestión clave que tiene que ver con este primer punto de aceptar nuestras debilidades es que es bastante probable que si entramos a los 18 años a una facultad de agronomía o de veterinaria o una carrera productivista, puede haber sido porque no nos gustaba demasiado el trato con la gente. Si no hubiéramos estudiado psicología, medicina o alguna actividad más relacionada con seres humanos. No, elegimos relacionarnos más bien con las plantas y los animales. Eso no en todos los casos, ninguna generalización es buena, pero en principio podría estar marcando cierta tendencia a que nos cuesten las relaciones públicas, las relaciones humanas. Y eso es algo que observé muchísimo en los más de 10.000 personas que han pasado por mis cursos. Diría que el 70% de ellos les cuesta sostener la mirada, les cuesta sostener una conversación, y eso es algo clave para el relacionamiento y para poder hacer buenas ventas. La tercera debilidad que tenemos es que tanto ingenieros agrónomos como veterinarios somos de los pocos profesionales que, además de dar un consejo técnico profesional, vendemos lo que hemos aconsejado. Por ejemplo, decimos que hay que aplicar un plaguicida y vendemos ese plaguicida. O decimos que hay que aplicar un antiparasitario en un rodeo y vendemos ese antiparasitario. Los arquitectos no venden ladrillos, ni los médicos venden medicamentos. Entonces nuestras carreras de alguna manera generan desconfianza. Eso es una habilidad que tenemos que tener claro y trabajar para crear lo que denomino la zona de confianza. Hay reglas, hay metodologías muy simples para lograr esto. Crear una zona de confianza. Entonces, si hacemos un resumen de lo conversado hasta ahora, podríamos decir 2 o 3 cosas.
La primera, nos cuestan en general las relaciones humanas, las relaciones públicas. Segundo, o quizás más importante todavía, intentamos hacer una tarea para la cual no estamos de ninguna manera preparados. No se aprende a vender con el sistema de prueba de error. Se aprende un poco y es un sistema muy caro. Tercero, nuestras profesiones, más que inspirar confianza, inspiran desconfianza y tenemos que asumir eso y trabajar en consecuencia para resolverlo, a través de la creación de una zona de confianza. El segundo punto clave tiene que ver con elegir el capacitador adecuado, y esto de alguna manera me obliga a autopromocionarme, por decirlo así. Mis viajes por estos 11 países en los que trabajo, no he tenido la oportunidad de conocer demasiados capacitadores especializados en el sector proveedor agropecuario, y eso es clave. Yo como capacitador no podría dirigirme a vendedores de la industria, por ejemplo, farmacológica humana, o a la industria textil o a la industria de los cosméticos. No conozco ese mercado, aunque haya consumido o aunque compre ropa, lo cual me daría algún conocimiento de lo textil, por ejemplo. El sector agropecuario es muy particular y necesita capacitadores muy específicos. Por el contrario, conozco muchos casos de empresas que han utilizado capacitaciones o han ido a cursos universitarios para otros mercados masivos básicamente, y se han llevado enormes decepciones. De hecho, cuando yo ingresé hace casi 25 años a la empresa Cargill, recibí varios cursos de ventas dados por empresas que no se dedicaban específicamente a agro, y realmente era entre una pérdida de tiempo o, peor aún, que me dieran técnicas que eran totalmente contraproducentes para el sector. De hecho, fue ahí donde me propuse estudiar el tema y tratar de especializarme en brindarle este tipo de información a mis colegas del sector, porque vi que si seguíamos recibiendo información de colegas de otros sectores de negocios, cada vez nos iba a ir peor. Lo único que se logra con un capacitador no específico para el sector es intentar utilizar estrategias y metodologías que no sirven en nuestro mercado, lo que genera falta de resultados y finalmente que las empresas consideren que hubiera convenido quizás más no capacitar que sí hacerlo. En realidad la respuesta es bastante obvia. Hay que capacitar, pero con las personas que realmente sepan de la cuestión. Hay colegas en Latinoamérica que trabajan bien. De nuevo, creo que me alcanzan los dedos de la mano para contarlos. Tengo alguna interacción con ellos porque, bueno, escribí los únicos libros sobre esta especialidad en español, por lo cual la gente que lee mi libro me consulta y así me entero que algunos de ellos están haciendo capacitaciones en algún país de Latinoamérica o en España. Pero esto es clave: capacitador especializado en el sector agropecuario. El tercer punto clave son los conocimientos que tengamos del prospecto, del cliente al que vamos a encarar, del productor agropecuario y de sus influenciadores cercanos, por ejemplo, parientes o asesores. Esto lo tenemos que tener o poner en dos planos, que es cómo funciona el cerebro, en un plano emocional y en un plano racional. Voy a dirigirme rápidamente primero al plano racional. En cuanto a lo racional, lo fundamental sería conocer el valor cliente del productor. El valor cliente del productor es aquella inversión que el productor debería hacer anualmente para la compra de los insumos, por ejemplo, para la agricultura, es decir, semillas, agroquímicos, labores, fertilizantes, etc. Es absolutamente fundamental conocer el valor cliente de los productores, y en el 90% de las empresas a las que di capacitación desconocen total o parcialmente los valores clientes de sus propios clientes o prospectos. Esa es una cuestión clave. También hay otras cuestiones racionales que tienen que ver con horarios de acercamiento, etcétera, etcétera. Es decir, una cuestión racional de manejo del tiempo. Y después está la parte emocional, que es todavía mucho más importante. A mí me gusta decir que no busco tener clientes, sino que busco tener maridos o esposas. Es decir,
clientes con los que pueda tener una relación de toda la vida, fidelidad de por medio, preferencia por mí, como un hombre lo tiene por su esposa o una mujer lo tiene por su marido, en condiciones ideales. Eso lo da el buen manejo de la parte emocional de las personas. Esas cuestiones de fidelidad de largo plazo no se logran utilizando la parte racional del cerebro, sino la parte emocional. Y hay estudios de hace pocos años que dicen que el 90% de las decisiones de compra se toman emocionalmente, no racionalmente. Para decirlo simbólicamente, se toman con el corazón y no con el cerebro. Por lo cual, yo como vendedor tengo que haberme ganado más el corazón que el cerebro del productor. Normalmente en este mercado se trabaja justo de la manera contraria. Se lo llena de información racional, folletería, datos, números, etcétera, etcétera. Y el productor está buscando otra cosa, sentirse emocionalmente contenido, sentirse emocionalmente seguro, sentirse emocionalmente confiado. Hay técnicas para lograr todo esto.